Buenos días, hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Porque Dios nos da la vida, la oportunidad de estar en esta preciosa mañana para poder meditar en su palabra gloriosa. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10. Y quiero reiterar a cada uno de ustedes en esta mañana que Hebreos capítulo 10, versículo 19 hasta el versículo 39, nosotros observamos que mediante los mandamientos de Dios hay una advertencia, hay un recordatorio al ánimo, ¿verdad? Y también una promesa y una declaración de confianza. Entonces el autor del libro de los Hebreos está exhortando a los hermanos a la fidelidad a Dios. Está exhortando a los hermanos para que ellos tengan en cuenta que ahora, como cristianos, y nosotros como cristianos, tenemos una libertad en Cristo para entrar al lugar santísimo. Y que por lo tanto debemos de acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe. Debemos mantener nuestra profesión como cristianos en cuanto a nuestra fe. Debemos nosotros no estar fluctuando, no debemos de estar vacilando en cuanto a nuestra confianza en Dios. Debemos ser considerados los unos a los otros, sin dejar de congregarnos, es la advertencia. Una advertencia para los hermanos hebreos, pero también para cada uno de nosotros. Entonces esta mañana vamos a ver el título, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24 dice claramente la palabra de Dios: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Algo me animó, hermanos, a poder hacer este sermón, y es que hubo una solicitud de parte de una hermana que da clases a hermanas mujeres en otro lugar de este país, en los Estados Unidos. Me decía mi hermano amado Osvaldo: usted por favor puede o tiene un estudio que me pueda ayudar para poder animar y estimular para las reuniones de la iglesia. Bueno, tengo varios, mandé 2, pero le dije: hermana, voy a hacerle uno y se lo voy a enviar. Pero también este me sirve a mí y nos sirve a nosotros en esta mañana. Y entonces el título es: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y vamos viendo primeramente algo muy importante, y la pregunta que nos vamos a hacer aquí es: ¿sabía usted, hermano, sabía usted, hermana, que usted puede estimular con su ánimo
a otro hermano, a otra hermana. El escritor a los Hebreos que claramente nos está diciendo que ahora nosotros tenemos la libertad para entrar en la presencia de Dios mediante un sacrificio perfecto que Cristo Jesús mandó en el primer siglo. Cristo mostró un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora dice el escritor, hermanos, que nosotros debemos de animarnos, nosotros debemos de estimularnos a entrar a la presencia divina cada vez que nos reunimos. Venimos para estar ante la presencia de Dios y venimos para acercarnos a Él, acercarnos a Dios con certidumbre, manteniendo nuestra profesión de fe sin fluctuar, sin vacilar y considerándonos los unos a los otros sin dejar de congregarnos. Por eso les hago mención que si usted, hermano, hermana, sabe que usted al venir a reunirse puede animar a un hermano, a una hermana, puede estimular a un hermano, a una hermana, aún a un visitante. Vamos viendo también que después de una batalla, por ejemplo en el Antiguo Testamento, vamos a tomar un ejemplo ahí, después de una batalla, el rey David, fíjese bien, el rey David y sus hombres, fíjese, y sus hombres regresaron para poder encontrar, según la Escritura, todas sus esposas y sus hijos, que ellos habían sido capturados. Y vamos viendo entonces que nos dice la Escritura que sus hombres estaban agotados, sus hombres estaban llenos de miedo y aún estaban llenos de rabia, de enojo, de indignación por lo que estaba aconteciendo. Pero dice la Escritura que ellos se volvieron hacia David, dice, queriéndolo matar a David. Y luego dice la palabra de Dios que a veces el miedo, hermanos, y a veces ese miedo a menudo hace que las personas culpen a los demás. Las personas a veces se vuelven y están señalando a veces con el dedo realmente a su prójimo, porque tienen miedo de lo que va a suceder, de lo que se detiene. Y vamos viendo ahí en 1 Samuel 30, el verso 6, 1 de Samuel 30, el verso 6, vaya usted conmigo, y usted va a ver ahí que dice el versículo 6 de 1 de Samuel, que David se angustió mucho porque el pueblo había de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y vemos aquí entonces en este relato, vemos aquí un tercio de los soldados del ejército de David que estaban demasiado cansados,
para continuar, para avanzar. Habían recorrido casi 90 kilómetros. Estamos hablando que habían recorrido aproximadamente 55 millas de Afec a Ciclat en 3 días. Pero nosotros vemos que ellos estaban desolados por la destrucción y porque sus familias habían sido llevadas cautivas y porque tuvieron que hacer un viaje casi de 24 kilómetros, o sea 15 millas, al torrente de Besar. Pero dice aquí la versión Reina Valera que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas y las dificultades que estaba enfrentando, fíjese bien, este varón, dice la Escritura que a pesar de las circunstancias, hermanos, que nosotros podamos estar viviendo, este ejemplo del Antiguo Testamento nos ha quedado como un ejemplo. Y dice que David se animó. Dice que a David se fortaleció en Dios. Dice que David cobró ánimo y se reunió con sus hombres para luchar por sus familias, literalmente hablando. Aquí es el punto. Nosotros, hermanos, debemos de animarnos, debemos de fortalecernos en Dios. Nosotros, hermanos, cada día debemos cobrar el ánimo y como jefes de familia y como hermanos que somos y adultos que somos, debemos de tomar en cuenta y reunirnos para poder luchar por nuestras familias, para que nuestros familiares también puedan tener acceso al lugar santísimo, como nosotros este primer día de la semana estamos meramente entrando al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Algo que de hecho nadie, solamente los cristianos fieles a Dios, los miembros de la iglesia del Señor, tenemos ese bello privilegio de nosotros poder entrar en este lugar santísimo. Así por eso dice el verso 19 del capítulo 10 del libro de Hebreos: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, y la razón es que fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Se habla del día en el cual nos vamos a acercar a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, habiendo ya purificado nuestros corazones por el lavamiento del agua, de la sangre de Cristo, ¿verdad? Por su sacrificio,
Y ahora, teniendo la conciencia lavada, ahora debemos mantenernos sin fluctuar en nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y debemos considerarnos, debemos estimularnos los unos a los otros. Esto fue lo que pasó con David. Él se animó, él se fortaleció en Dios, él cobró ánimo, él reunió a sus hombres para luchar por sus familias, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Una forma, fíjese bien, de estimular el valor es declarar lo que Dios dice sobre usted y su situación. Voy a declarar lo que Dios dice sobre mí y mi situación. Ciertamente no sé cuál sea su situación, pero sí sé cuál es mi situación. Y yo, a través de mi situación, cualquiera que fuera, ¿verdad?, debería de estar muy dispuestos a seguir el ejemplo de David en el Antiguo Testamento. Debería estar dispuesto a tener ánimo, a fortalecerme en Dios, a cobrar ánimo y tener en mente que debo luchar por mi familia y debo de luchar por cada uno de ustedes para que ninguno de nosotros se salga del camino. Bueno, y nosotros, en lo particular, cada uno de nosotros, debemos de estimular cada uno de nosotros el valor, debemos de declarar lo que Dios dice sobre nosotros y su situación. ¿Qué nos dice Dios? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien. La iglesia, hermano, es un lugar para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí es un lugar para que yo venga a estimularme al amor y a las buenas obras. El mundo en este tiempo y en todos los tiempos está lleno de pura sensualidad. Está lleno de mucho pecado y de mucha atracción para los que somos cristianos, de sensualidad, de pecado. Y vemos cómo a veces el cristiano se deja arrastrar y a veces se siente tan estimulado, tan provocado como el mundo. Para el mundo ahorita la festividad de la Navidad, ellos ahí andan bien estimulados, bien animados. Decía ayer a mi esposa que íbamos para casa, mira esa casa pobre, sencilla, llena de zinc, pero según ellos están siendo estimulados, están llenos del espíritu, dicen ellos, navideño. Ahí tienen sus luces, tienen sus árboles, tienen, ¿verdad?, música navideña. Bueno, están provocándose, están estimulando estas fechas. Y entre ellos mismos están provocando, ¿para qué? Para celebrar estas fiestas. Bueno, ahora nosotros venimos aquí como iglesia y la iglesia, hermano, es un lugar para estimularme al amor, para estimularme a las buenas obras. Ahorita nos acabamos de estimular algo tan bello, algo tan maravilloso. Acabamos de hacer fiel memoria
de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Estamos proclamando al mundo nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Estamos estimulándonos a poder estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, mis amados hermanos, no es en vano. Y cuando me dediqué a preparar este sermón, me dediqué a buscar la palabra estimular. Y fíjese que la palabra estimular significa alentar, ¿sí? Yo vengo aquí para alentarme. ¿Con qué me aliento? Con el canto, con la alabanza. ¿Con qué me aliento? Con la presencia de ver a mi hermano conmigo, cantando, animándose. La palabra estimular también es animar. La palabra estimular trae la idea de excitar o de provocar, incitar, activar, inducir, mover, impulsar. Como cuando la carne de una parte del cuerpo está necrótica, está muerta, con una aguja hincan para ver si siente algún estímulo el paciente, pero lo pinchan, no hay estímulo. Bueno, hay que cercenar el pie. Por eso es que la palabra estimular tiene que ver con pinchar, provocar. Trae la idea de atraer, de vivificar y de enardecer. Entonces me llamó la atención la palabra. Y entonces vemos nosotros que estas palabras como estas pueden que usted siga adelante en la obra de Dios sin importar lo que sea. Otros también pueden estimularme con su ánimo, Pero debemos de entender también, hermanos, que tenemos este ejemplo de David. Dice que David se animó, se fortaleció en Dios. Dice que él cobró ánimo cuando se reunió con sus hombres ahí para luchar por sus familias. Entonces la pregunta es, ¿tenemos nosotros como cristianos una lucha? Sí, tenemos una lucha. ¿Y cada cuánto es esta lucha? Todos los días, cada día, de manera constante. Y debemos de luchar ¿contra quién? No contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí andan buscando el diablo cómo devorar, cómo desanimar, cómo desalentar al cristiano. Pero nosotros debemos de entender que la única manera en la cual yo me puedo estimular al amor y a las buenas obras es congregándome, hermanos, viniendo a la iglesia para estimularme, porque es ahí el lugar donde me voy a estimular. No hay otro lugar. ¿No cree usted que la palabra estimular tiene que ver con los deseos carnales, con el avivamiento, con la incitación del alboroto, ¿verdad? Y la jaraca de la gente de la iglesia pentecostés? No. Tiene que ver que me vengo a estimular, me vengo a animar y a fortalecerme en Dios. En Dios. Y la única manera en la cual yo me puedo fortalecer en Dios es a través de su palabra.
Porque en Romanos 1:6 Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque ese es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la fuente necesaria que yo necesito y que usted necesita para poderse incentivar, excitar, activar, mover, impulsar, provocar, sentirse que usted se está vivificando, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando cada día. Dice que el interior se va renovando de día en día, de día en día. Es la manera en la cual podemos estimularnos. Porque ciertamente a veces, hermanos, pasa el día y no toma la Biblia. Pasa otro día y no toma Biblia. Pasa otro día y no toma Biblia. Y a veces solamente tomamos la Biblia cuando venimos a la reunión de la iglesia. Pero nosotros, fíjese bien, los que somos predicadores, los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que comer de este libro. Tenemos que comer diario de este libro para podernos estimular y provocar y poder incitar, poder activar, poder inducir, poder mover, poder impulsar a la hermandad a que entienda la importancia de la reunión. Qué bueno que hemos aprendido la importancia del canto, de la alabanza, para que cantemos así como le cantamos a Dios. Y eso me da mucho ánimo, me da mucho gozo ver cómo cantamos a nuestro Dios. Me da ánimo también, me fortalece cuando los hermanos vienen a reunirse y a congregarse los días jueves. Casi ya estamos la mayoría, más algunos faltan, pero tendrán que anexarse, sabiendo y teniendo en cuenta que lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor vamos a recibir la recompensa. Y hay un gran ánimo y hay un gran aliento de ver cómo hemos superado algunos hermanos esta reunión del día jueves y ahora pues casi la mayoría estamos acá. Podemos contar con dedo de la mano algunos que no están acá, pero estimula ver que los hermanos se esfuerzan, estos hermanos ancianitos, ¿verdad? Este hermano o hermana que pueda estar enferma de algún problema crónico de su salud, se anima, se provoca, está incitando, se está activando, se está alentando, se está estimulando, porque es lo que Dios quiere, al amor y a las buenas obras. Usted, este servidor, puede animarse por la palabra de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la pregunta es, ¿cada cuándo? Cada día. Mateo 16:24. Debemos de hacerlo cada día. Cada día debemos de tomar nuestra cruz. Cada día debemos de estar pensando como piensa Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora el que vive aquí en el corazón y el que reina en el corazón es Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo ahora en este cuerpo, lo voy a vivir en el Hijo de Dios. Lo voy a vivir en Él porque Él me amó, porque Él se entregó por mí en esa cruz del Calvario, por mi pecado. Yo no merecía que Él lo hiciera, pero lo hizo. Lo hizo por amor. Eso me debe de estimular a venir a congregarme, a estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios el día jueves. A provocarme, a animarme, a alentarme a hacer esto.
Ahora vamos viendo. Siempre la iglesia, hermano, es un lugar para estimularnos. Y vamos viendo 1 Pedro 2, 1 Pedro 2. Textos que probablemente lo sepamos, pero le voy a decir algo. Una cosa es que sepamos lo que dice la Biblia y otra cosa es que hagamos lo que dice la Biblia. Y 1 Pedro 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga justamente. Fíjese aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos. Nos está enseñando la palabra de Dios que fuimos llamados por medio del Evangelio de Jesucristo. Cristo, hermanos, padeció por usted, padeció por mí, lo que usted debería de haber padecido, lo que yo debería haber padecido. Y ahora dice, nos ha dejado ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermano, esto nos debe de estimular, esto nos debe de provocar a que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Y que sepamos que la iglesia es el único lugar en el cual nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras. Y también debemos de tener en cuenta que hay muchísimos versículos que hablan de lo mismo. Déjeme decirle que ser un verdadero seguidor de Cristo tiene que ver con lo que ocurre en el interior. Por ejemplo, nosotros decimos que somos cristianos. Y más adelante vamos a hablar sobre este tema de cristianos. Así como esta figura que teníamos de Jesucristo ahí. Pero vamos a hablar y vamos a ver que ser un verdadero seguidor de Cristo, ser un cristiano, es ver lo que ocurre en el interior y luego lo que sucede en el exterior. ¿Cómo es eso? Que lo que hay en su interior lo lleva a usted y lo estimula a usted a que haga algo en lo exterior. Y que usted se anime, y que usted se aliente, y que usted se conforte, y que usted se esté incitando, provocando al amor y a las buenas obras en la iglesia. Jesús fue un hombre como nosotros, pero jamás cometió pecado. Gracias a esto hizo posible para nosotros vencer el pecado. Ahora, el punto está, si yo digo, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, entonces debo de entender que ese Cristo, ese hombre como nosotros, jamás cometió pecado. Jamás cometió pecado. Y si Él jamás cometió pecado, Él mismo nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis.
La muerte de Jesús no fue el final de su ministerio, sino Él pasó una nueva fase en el momento que fue muerto, en el momento que fue crucificado. Ahora Él desempeña la función de un abogado, ayudándonos, siendo nuestro mediador a la diestra de Dios. Y por eso dice que debemos tener en mente que Él nunca pecó, pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hay algo que me estimula, hay algo que me anima, hay algo que me incita, me alienta, me provoca venir a la iglesia. El amor de Cristo. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. Esas buenas obras que Jesucristo hizo para que yo ahora esté gozando de las bendiciones espirituales en Cristo. Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Espíritu Santo, las bendiciones de ser ahora parte de su cuerpo, parte de su iglesia. Y esto nos debe de incitar y de provocar y de animar a cada uno de nosotros a hacer como Dios quiere. Ser cristiano significa ir por este camino vivo, el cual nos abrió. ¿Sí? Como dice Hebreos 10:19. Ese camino nuevo que Él nos abrió. ¿Verdad? Y tener victoria sobre el pecado, en el cual siempre, como dice la Biblia, somos tentados. Somos tentados. Ser cristiano significa ir por ese camino y tener la victoria sobre el pecado al cual siempre estoy siendo tentado. La forma y costumbres exteriores, oiga bien, las actitudes que tengo frente a las personas o el no ser miembro de una iglesia en particular no son cosas que definen lo que significa un cristiano. Hay algo que define lo que significa ser cristiano. Y lo que define ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Es ser partidario de Cristo. Es hacer lo que Cristo manda que hagamos. Pero a veces no sucede. Entonces podemos pensar, ¿es absolutamente necesario ir a la iglesia? Y la respuesta es que sí. Si tengo la palabra de Dios que me muestra la vida que Jesús vivió, no puedo ser un cristiano solitario, como el llanero solitario, ¿verdad? Allá dice en Juan 5, en el libro de Juan, capítulo 5, Juan capítulo 5, me llama la atención ese versículo, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice clara y exactamente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras en sí mismas nos imparten vida, pero las Escrituras dan testimonio de Jesús, que si le imparte a usted el camino que Él siguió, la vida que Él vivió, el andar que Él caminó. Entonces, si tengo palabra de Dios que me muestra la vida de Jesús, no puedo ser un cristiano solitario.
y seguiré a Jesús por mi propia cuenta. Le voy a hablar de un hermano de la Biblia. No voy a hablar mal de ningún hermano, voy a hablar de un hermano de la Biblia. Pedro quiso ser un seguidor de Cristo, pero solitario, y buscar la compañía del mundo. Y dice Marcos 14:54, y Pedro le siguió. Sí, Pedro, ¿qué decía que era? Cristiano. Nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué profesamos ser? Cristianos. Pero ¿qué sucede? Sucede algo. Allí en Marcos 14:54. Sucede algo. Pedro le siguió de lejos. Fíjese bien. Hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con ¿quiénes, hermanos? Con los alguaciles. Con los alguaciles. Calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no acordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron falso testimonio contra él, y diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano, y en 3 días lo voy a reedificar. Pero ni aún así concordaban, fíjese bien, en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito Dios? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero ¿dónde encontramos a Pedro? Con los alguaciles, con los guardias, con los que iban a dar muerte a Cristo. Ahí con ellos estaba. ¿Y cuál fue el resultado de ser un seguidor de Cristo, un seguidor solitario, un llanero solitario, un hombre lleno de mucho temor, de mucho temblor, de miedo y de espanto? Dice que el 66, que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Las criadas, viéndolo otra vez, comenzaron a decir lo que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después de los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. A veces esto pasa con nosotros. A veces nosotros decimos: hermanos, somos cristianos. Y a veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder es impropia. No hablamos justamente. Pecamos con nuestras bocas.
Pecamos con el corazón, pecamos con la lengua. Nuestra manera de hablar no descubre que verdaderamente nosotros seamos cristianos. A veces porque también no queremos decirle a la gente que somos cristianos, que servimos a Cristo, que nos reunimos en una iglesia. Pero claro, todo esto está pasando porque estamos siguiendo de lejos a Cristo. Y estamos haciendo algo. Somos como el llanero solitario, dejando solo cada día a Jesús y apartándonos cada día ¿de dónde? De la iglesia. De la iglesia. Entre tanto que se dice hoy, nosotros, hermanos, debemos de procurar no endurecernos por el engaño de pecado. Cada día deberíamos de estar dispuestos a estimularnos y a provocarnos para estar en la iglesia, para estimular y provocarnos al amor y a las buenas obras. Seguir de lejos al Señor no ayuda a estimularnos unos a otros. Provocarnos unos a otros. Seguir de lejos al Señor no nos ayuda. A mí no me alienta un hermano cuando está siguiendo de lejos al Señor. No me anima. No me está excitando y provocándome. No me está activando, no me está induciendo, no me está moviendo, impulsando, provocando a las buenas obras. Más bien cuando un hermano falta, déjenme decirle que lo que me provoca no es enojo, no es indignación, no es furor, sino nomás que me está inyectando un poquito de desánimo cada vez cuando Él se aparta, cuando Él se aleja y cuando Él no quiere saber nada de Dios. Y le vamos a dar cuenta a Dios por ello, para que sepamos esto. El ánimo en el ser humano es común y corriente. El ánimo en el ser humano es cambiante. A veces según la situación en donde estemos, ¿verdad? Si estamos en un ambiente tranquilo, nuestro ánimo anda de buenas. Como decimos, si estamos en un ambiente que es quieto, tranquilo, reposado, donde hay demasiado silencio, donde hemos pasado por alguna situación difícil, a veces hasta nos deprimimos, nos entristecemos y así sucesivamente. Pero ¿cómo es que podemos tener nuestro ánimo siempre alto? ¿Cómo es que podemos tener nuestro ánimo alegre, aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas? Pablo nos da una respuesta. No en una carta que escribió, sino que con su propia forma de vida nos demuestra cómo podemos tener un ánimo excelente. Y si bien suena teóricamente hablando posible, el apóstol Pablo utiliza la forma de un cuerpo en sentido figurado para explicar que si realmente queremos avanzar, entonces
necesitamos estar como un cuerpo, mutuamente, juntos, unidos y nunca separados. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y usted va a ver cómo el apóstol Pablo nos está, con su ejemplo, nos está diciendo lo que nosotros debemos de estar haciendo y entendiendo, hermanos, que somos meramente un cuerpo. Somos un cuerpo. Y dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor. Versículo 15, fíjese bien, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, se puede traducir, fíjese bien, hablando la verdad en amor. Cuando una iglesia es fiel a la hora de hablar la verdad en amor, tendrá relaciones interpersonales, transparentes, que sean edificativas para las personas y para el mutuo beneficio de nosotros. Ahora, ese versículo 16 finalmente nos dice que la iglesia crecerá ¿en quién? Crecerá en Cristo. Y todos, en todos los aspectos, todas las piezas, oiga bien, encajarán y se apoyarán entre sí para que el cuerpo crezca. Cada miembro debe funcionar en forma adecuada. Cada miembro del cuerpo debe de funcionar de manera particular. La palabra armonía debería de ser el término que tenemos aquí, griego, traducido, concertado y unido entre sí. Armonía. Concertado y unido entre sí. Ahorita mi perro no está concertado y unido entre sí. No hay armonía. Sí, no hay. Pero si luego más tarde se me compone, pues va a haber armonía. Pero nosotros debemos de entender que debemos de estar bien concertados, debemos de estar bien unidos, debemos de estar en armonía. Y por eso dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Marque ahí en su Biblia, ahí la palabra griega es esa, bien concertado y unido. La palabra griega sencillamente significa armonía. Armonía. ¿Sí? Concertado y unido es armonía entre sí. Ahora dice por todas las coyunturas, todas las coyunturas. Y esta coyuntura ayuda a esta coyuntura, a esta coyuntura, a esta coyuntura, a cada coyuntura. Y tenemos toda una mano que se ayuda mutuamente con el brazo, el antebrazo y la mano. Bien unido. Pero si ya tengo un cartílago aquí desgastado y tengo artrosis, pues como que ya no me ayuda, ya no está unido entre sí, ¿verdad? Porque ya se acabó el cartílago.
Pero buscamos que tomar, ¿para qué? Para poder que siga el brazo funcionando mutuamente, ¿verdad? Ayudándose mutuamente. Pero a veces nosotros no vemos así el estar entre la congregación, entre la iglesia, como una armonía deliciosa, ¿sí? Como dice el Salmo 133.1, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Salmo 33.1? Algo muy importante, hermanos, que a veces a nosotros se nos olvida. Y si no me equivoco, habla de la armonía deliciosa. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Fíjese bien. Puede referirse a cualquier israelita. El salmista muestra la unidad como una idea. Mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es que estén habitando juntos los hermanos en armonía. Salmos 133.1. Ahora, aquí podemos ver que los verdaderos cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿o no? Somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, nadie, si dice que es cristiano y quiere ser un cristiano solitario y quiere andar una vida solitaria y quiere caminar solitario y no quiere anexo ni comunión con los cristianos, ¿verdad? Y no quiere nada, pues yo no sé cómo es que es cristiano. No puede ser cristiano. Y dice el 4:11 y 12, note usted 4:11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar se usa a veces para referirse a enmendar o restaurar. Sí, se quebró la mano, hay que enmendarla, hay que repararla, ¿sí? Entonces, vemos nosotros y como tal necesidad, ayudarnos, oiga bien, mutuamente para poder avanzar en el camino que Él nos abrió. Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Hebreos 10:21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. 23, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? Cristo. Él prometió. ¿Cómo debemos ser nosotros? Dice, para esto fuiste llamados, para que sigáis mis pisadas. Debemos ser fieles. Puede que no todos tengamos la misma función en el cuerpo, pero cuando soy fiel en seguir a Cristo en la verdad y resisto firme la tentación a pecar que enfrento en mi vida, entonces hago mi parte. Soy cómplice del crecimiento del cuerpo de Cristo. Qué bueno que seamos cómplices del cuerpo de Cristo, del crecimiento del cuerpo de Cristo, pero a veces tenemos una complicidad como Ananías y Zafira para hacer lo malo, para el pecado. El esposo y la esposa, ¿verdad? Fueron cómplices entre ellos dos. ¿Para qué? Para mentir a quién supuestamente. Al Espíritu Santo, pero no. Debemos ser cómplices, hermanos, en el cuerpo de Cristo, no para el pecado, sino para que haga crecimiento el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que necesitamos, reunirnos, edificarnos mutuamente para poder resistir firmes en la tentación.
Ya se acaba el año, sí, se acaba el año, viene otro año, sigamos firmes, sigamos constantes, sigamos creciendo, seamos más cómplices los unos a los otros para predicar, para evangelizar, ¿verdad? Para llevar almas a Cristo, para hacer lo que agrada a Dios, para reunirnos fielmente como iglesia y aún estimular a la gente perdida en el pecado. Aunque sé que Cristo mira el corazón, hermanos, y puedo recibir alimento espiritual de la Biblia y otros escritos cristianos, también sé que necesito constantemente del aliento que recibo de la iglesia. Porque leyendo la Biblia es algo que yo puedo entenderla, pero una cosa es que usted la lea, la entienda, y otra cosa es que se la prediquen y se la enseñen. Le dijo el eunuco, le dijo Felipe al eunuco, ¿entiende lo que lees? Y le dice el eunuco, ¿y cómo podré entender si no hay quien me lo explique, que me enseñe? Pablo siempre confió en Dios a pesar del ambiente, de la situación en donde se encontraba. Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Pablo siempre confió en Dios, a pesar del ambiente y de la situación donde él se encontraba. La pregunta es, ¿nosotros, hermanos, estamos confiando o no estamos confiando en Dios, cualquiera fuera nuestra situación? Dios quiere, hermano, que sí. Y que si Dios quiera también que seamos cómplices los unos a los otros para el crecimiento de la iglesia del Señor. Y que sepamos que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Que Dios nos bendiga. Amén.